Un saludo para todos. Iniciamos el programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Eneli López y soy regente de farmacia y quien me acompaña el doctor Cristian Ángel, que es médico general. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque está consultando muchas personas en el consultorio por un dolor en la parte baja que les pasa como a la parte de la espalda. Entonces, hoy vamos a hablar de cálculos en los riñones. Doctor, empecemos como contándole a la gente sobre este diagnóstico y vamos a invitarlos a que se queden hasta el final porque vamos a hablar de qué son los cálculos en los riñones, qué es lo que los produce, cómo se pueden prevenir, qué tratamientos necesitan y si son casos como tan extremos o graves que puedan llegar hasta necesitar cirugía. Entonces empecemos como desde lo más básico, explicándole a la gente qué son los cálculos en los riñones. Claro que sí, Seneli. Entonces, para el día de hoy, pues los cálculos, primero que todo, tienen pues varios nombres, se conocen como litiasis renal. Estos cálculos pueden ser desde microscópicos a grandes pues masas o por decirlo de alguna manera, sí, pelotas, o sea, pueden tener diferentes formas, ¿cierto? Hay cálculos que se pueden formar en los riñones y ahí pues toman la forma pues como de esa parte donde recoleccionan la orina de los riñones, o ya si se forma más abajo pues se pueden dar como pequeñas pelotitas o algo pues como circular, ¿cierto? Pero pueden tener diferentes masas y como te digo, puede ir desde algo microscópico, o sea, que no se logre ver, digamos, en un examen como una radiografía, que toque hacer como un examen ya más avanzado que se llama tomografía para poderlos evidenciar, pero en sí pues son eso, son pequeñas masas de cristales que se van acumulando y se forman allí y no se expulsan. Bueno, doctor, y hablemosle a la gente, o sea, ¿qué ocasiona que a las personas les dé esos cálculos en los riñones? Sí, entonces hay muchos factores dentro de, pues, digamos, diferentes episodios. Se puede presentar, digamos, deshidratación, entonces toda esa sangre que se filtra en los riñones y ya pasa a formar la orina. Digamos, si una persona tiene deshidratación, pues obviamente va a estar más concentrada esa orina, entonces esos componentes que están ahí, esos cristales, se pueden, digamos, unir más fácil y se compactan. También pues hay situaciones en la dieta, una dieta rica en proteína, en sodio, en azúcares, puede provocar que se precipiten, digamos, estos cristales más fácilmente y allí, Cuando allí hay, por anda, ejemplo, obesidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí. es que son más propensas las personas cuando están obesas a que les dé esos cálculos a una persona que conserva un peso moderado. Claro, digamos, un sobrepeso o obesidad puede predisponer a las personas, digamos, a sufrir estos cálculos. Hay muchas cosas en la alimentación y ahorita lo vamos a hablar, ¿cierto? Muchos componentes que predisponen esa formación de esos cristales o esa precipitación de la orina que se forme, digamos, ya los cálculos. También hablan, por ejemplo, de algunas condiciones médicas, como por Sí, ejemplo las personas diabéticas. sí. Ellos también son más propensos a que les dé cálculos. Son más propensos, digamos, mantienen digamos, el azúcar en la sangre hace que la sangre se vuelva más viscosa, entonces al pasar por esos riñones, digamos, la sangre va a estar más espesa, entonces tienen como un tipo de deshidratación crónica, por decirlo así. También, digamos, las personas que tienen infecciones del tracto urinario a repetición, digamos, el mismo cálculo puede albergar o guardar las bacterias que provocan esa infección, entonces puede presentar, digamos, infecciones a repetición, aunque usted le haga un tratamiento médico bien hecho y sea juicioso y todo eso, puede quedar algún remanente de bacterias ahí en esos cálculos y de nuevo esos cálculos pueden ser microscópicos, entonces usted se hace un examen, muchas veces una ecografía de vías urinarias y no le sale nada, pero usted tiene infecciones a repetición. Puede también en muchos casos ser una causa de esas infecciones del tracto urinario a repetición. Bueno, y otro que mencionan mucho es los factores genéticos. Sí. Entonces, por ejemplo, si a mi papá y a mi mamá o a alguien de ellos les dio cálculos, ¿soy más propensa a que me dé cálculos a mí o no necesariamente? Sí, digamos sí también, porque hay enfermedades como el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico alto,
que son pues obviamente genéticas, también como lo hablamos ahorita, mira que la diabetes es genética, entonces son componentes que digamos si usted está predispuesto a ciertas condiciones, pues obviamente eso está en los genes y se pasa pues algo a nivel familiar también. Doctor, contémosle un poquito a las personas cómo son esos síntomas, o sea, cómo pueden identificar las personas cuando llegan al consultorio médico que usted con con alguna descripción que yo les dé, usted ya puede identificar si realmente son cálculos. ¿Cómo podemos explicarle ese dolor, fuera de que es un dolor intenso, pero cómo lo identifica usted para poder hacer ese análisis? Sí, entonces hay que hacer pues como una exploración física, pues hay que revisar al paciente, ¿cierto? Ya dependiendo pues lo que uno le encuentre, porque digamos el tracto urinario está compuesto de los riñones, ¿cierto? Que están en la parte de la espalda. El riñón derecho está un poquito más bajito que el riñón izquierdo, pues anatómicamente por la posición del hígado. Entonces varía, a veces las personas solo le duele un costado o también pueden sentir, no sé, dolor en el abdomen, entonces puede ser muy inespecífico. Eso depende de cada quien, pero uno ya piensa, digamos, con las otras manifestaciones que el paciente pueda presentar. Obviamente, digamos, si tiene algo tan obvio como dolor al orinar o que ya ha pasado algún cálculo, porque eso pues, es extremadamente doloroso pasar un sólido por la orina, entonces imagínense pues el dolor, si el cálculo ya es suficientemente grande, entonces provoca, digamos, sangrado, entonces se ve la sangre en la orina. Hay que mirar si son infecciones ya a repetición. O sea que generalmente puede ser o una infección urinaria, no necesariamente tiene que ser que tenga cálculos, O dolor. porque es muy frecuente que consulten por infección urinaria, pero ya cuando se complica o ya cuando se vuelve muy doloroso o ya hay sangrado, como usted lo menciona, es cuando se puede decir que hay cálculos en los riñones. Sí, pues igual una, como te digo, muchas veces por la clínica puede hacer el diagnóstico, pero ya pues hacer un diagnóstico con imagen ya tiene que ser un cálculo que esté muy bien formado y muchas veces las personas tienen muchas manifestaciones incluso mucho antes de llegar ahí. Bueno, entonces ahora sí hablemos de cómo se trata. Entonces ya identificaron, por ejemplo, el paciente que sí tiene cálculos. Entonces Sí. vamos a hablar un poquito de ese tratamiento, cómo empezar a tratarlo. Sí, entonces se evidenció que el paciente tiene cálculo, sea porque traiga el examen ya que le diga uno o tiene la clínica, ¿cierto? La sintomatología. Primero que todo, pues la base del tratamiento es la hidratación, porque de nuevo, esa inadecuada hidratación hace que no se expulse, digamos, esos cristales, favorezca que haya un estancamiento ahí, que haya una precipitación por una concentración muy elevada de esos cristales en la orina. Entonces la hidratación es una de las principales pilares para ese tratamiento. Igual va a ir muy de la mano con los medicamentos en sí lo que hacen es como abrir un poquito esas vías urinarias para que si hay digamos algún cálculo ahí atrapado, él pueda lograr pasar sin ninguna complicación. Aunque hay que tener cuidado también porque esos medicamentos pueden provocar una obstrucción, digamos si el cálculo es demasiado grande y usted le envía los medicamentos, pues puede provocar un daño porque el cálculo puede obstruir y esa obstrucción puede, Dañar las digamos, vías urinarias. sí, tanto hasta que se remansa esa orina y que puede empezar a afectar hasta el riñón, porque el riñón entonces ya no tiene la presión suficiente para poder pasar esa sangre que ha filtrado. Entonces hay que mirar, ¿cierto? Entonces, la invitación sería para todos ustedes allá en casa, si tienen alguno de estos síntomas, vamos a empezar a consumir bastante agua para tratar de eliminarlos. Y hacer una consulta oportuna al médico, no esperar a que el dolor se me pasa, el dolor se me pasa, lo que hablamos en videos y en temas anteriores, si usted ya tiene un síntoma de que algo no está funcionando bien, consultemos con un profesional de la salud. Sí. Mencionan también, doctor, entonces, ¿cómo qué medicamentos se tratan este problema de los cálculos? Como te digo, hay medicamentos para relajar esas vías urinarias y lo que hacen es abrir y dilatar un poquito esa vía urinaria para que pueda pasar si hay algún tipo de cálculo o obstrucción. Pero las vías urinarias de por sí son estrechas y solo se pueden dilatar hasta cierto punto, entonces hay que mirar eso que no sea contraproducente.
Otros tipos de tratamientos, hay terapias que ya los hacen pues los especialistas, digamos, con terapias de pequeños choques eléctricos, que eso lo que hace es como pulverizar de cierta manera, volver como más... Lo tritura. Sí, triturar el cálculo para que pueda pasar, digamos, ya en forma de arenilla o, bueno, o ya la cirugía, pues que es directamente a través de pues por una sonda, o se puede hacer directamente percutáneo, pues a través de la piel. En la parte de atrás se hace una incisión y se extraen los cálculos por los riñones. Doctor, estos dolores, por ejemplo, de los cálculos, las personas que lo han sentido, porque afortunadamente no he sentido ese dolor, pero sí he tenido personas cercanas que lo han tenido, Sí. Dice que se asemeja mucho a los dolores de parto. Claro. Y que a veces es más común en hombres que mujeres. Pues nosotros ya hemos sentido un dolor así de intenso, pero para los hombres sentir un dolor de estos llega a veces hasta el punto de que se desmayan del dolor. Es supremamente fuerte, digamos, el músculo liso, lo que rodea pues las vías urinarias, es digamos el mismo componente que rodea el útero, ¿cierto? Entonces, pues se asemeja por eso, supongamos, pero el dolor sí es supremamente alto porque obviamente puede estar, como les digo, el cálculo puede estar redondeado o puede ser amorfo, o sea, no tiene una forma específica. Entonces, digamos, si tiene una parte que es punzante, pues puede provocar muchísimo dolor al lesionar esas vías urinarias o al tratar de hacer el paso por esos canales que son, digamos, tan estrechos. Entonces debemos estar atentos, ¿cierto?, a esos cambios. Si hay una disminución en la orina, también puede ser un síntoma peligroso, sobre todo a los hombres que estén pendientes de esos síntomas, si hay dolor, si hay disminución en la orina, si hay sangrado, que ya es muchísimo más grave. Sí. Pero entonces vamos a complementar un poquito esto, y es, si ya usted le dio cálculos, o por ejemplo a las personas que no nos ha dado, ¿qué consejos les podemos dar allá a todas esas personas que nos están viendo desde la casa o desde sus lugares de trabajo? ¿Qué podemos hacer para prevenir que nos dé esos cálculos? Sí, entonces una dieta balanceada, digamos que el consumo pues moderado de estas carnes, pues de carne, ¿cierto? O sea, carne blanca, roja, pescado, porque esas carnes pues tienen ciertos componentes que se pueden, digamos, aumentar las probabilidades de formarse esos cristales en la orina, ¿cierto? También, obviamente, el consumo moderado de sal, de azúcares, porque esto pues provoca a lo largo una deshidratación crónica, y lo mismo que hablábamos ahorita al principio, ¿cierto? Esa deshidratación crónica va a hacer que la orina esté demasiado concentrada. Entonces, mire que el cuerpo mismo nos va dando señales. Si usted ve que tiene la orina demasiado amarilla, pues el mismo cuerpo le está pidiendo a usted que aumente el consumo de agua, porque lo que está bebiendo no es suficiente. Otra cosa pues que es muy común es que la gente se automedica muchas cosas, por ejemplo la vitamina D, el calcio, y son compuestos que pueden, pues que están evidenciados en la mayoría de estos cálculos que tienen altos contenidos de calcio. Entonces, pues hacer uso de eso juiciosamente, y obviamente ojalá que se lo pueda recetar a un profesional de la salud. Otra cosa es como controlar el peso, el sobrepeso, pues obviamente como lo hablábamos ahorita, genera muchos desechos y muchos productos que en la orina al filtrarse pues hace que esos compuestos se agreguen, ¿sí? Y formen esos pequeños cristales y a lo largo pues esos cálculos. Otra cosa, pues sí, lo que hablamos ahorita de los suplementos, no abusar de ellos. Bueno, me parece importantísimo complementar un poquito ahí, porque la gente es muy dada de ir a las droguerías y decir, ay, véndame un sobre de calcio, véndame un tarrito con calcio. Estos generalmente también vienen acompañados de vitamina D, pero es importante para todas esas personas que ya han sufrido de cálculos o que tienen cálculos, esto está contraindicado para ellos, porque agudiza más el problema. Al estar ingiriendo calcio hace que esas piedritas se solidifiquen más y sea mucho más difícil de tratar. Entonces no consumamos estos suplementos dietarios si no nos lo recomienda un profesional. Bueno, doctor, dice aquí, la detección temprana y la gestión adecuada
de los factores de riesgo pueden ayudar a prevenir esa formación de cálculos renales. Claro. Hay algunos alimentos que ayudan a prevenir los cálculos renales. Hablábamos pues de tomar bastante agua, uno a veces no es muy juicioso con eso, y si se toma un vaso de agua al día creo que es muchísimo, pero entonces ya hablamos de que si tomamos bastante agua es una forma de prevenirlo. Sí. También nos hablan de las frutas y los cítricos, ¿por Sí, qué? los cítricos lo que hacen pues a lo largo, vea, lo que pasa es que, digamos, algo que hay que hablar es el pH, ¿cierto? Entonces nos dice si algo es básico o alcalino. Entonces si la orina es demasiado ácida, se predispone a que esos cristales se junten más y más fácil se formen esos cálculos. Entonces, digamos, es más agresivo si el pH de la orina está ácido para la formación de estos componentes que forman los cálculos. Sin embargo, las frutas cítricas tienen un componente opuesto. Entonces, digamos, usted consume, digamos, limón o naranja. Eso va a tener un efecto adverso en la orina, o sea, la va, en vez de poner más ácido, uno pensaría que es así, pero si usted consume ese ácido que es natural, antes la va a volver más alcalina, entonces está haciendo digamos, proceso contrario. el proceso opuesto, y eso favorece a que no se formen los cálculos pues fácilmente. Bueno, también nos hablan de los vegetales de hoja verde. Sí. Me imagino porque tiene también mucho potasio, magnesio, Exacto. pero también cuál le podemos recomendar a las personas y que lo puedan encontrar también fácil cuando van a hacer mercado. Sí, la espinaca, la lechuga, pues todos esos vegetales de hojas verdes tienen un gran componente que es el magnesio. Entonces el magnesio ayuda a que cuando está ahí, digamos, en la orina, esos componentes que forman los cálculos no se junten y se puedan arrastrar, digamos, con el agua que se filtra por la sangre. Entonces, le hacemos la invitación a las personas que de pronto, bueno, no les gusta consumir mucha agua, pero que si pueden realizar un batido o algo con todos estos productos verdes, de hojas verdes, como lo mencionaba el doctor, si lo podemos hacer con pepino, si lo podemos hacer con espinaca, si para que tenga un sabor más agradable podemos agregar algunos cítricos, piña, mango, podemos hacer esos batidos que realmente son bien interesantes por todo el beneficio que tienen en nuestro organismo. Sí. Doctor, ¿qué otra cosa le podemos aconsejar a ellos? Hay algunas frutas y verduras también que podemos agregar a nuestra canasta cuando vayamos a mercar, que son, bueno, las peras, uvas, inclusive los plátanos, zanahorias y pepinos. Sí. Las manzanas también tienen un grado de acidez que ayuda bastante a prevenir estos cálculos. También nos hablan de otros productos, doctora, y como los lácteos. Los lácteos bajos en grasa, sí, entonces pueden ayudar a que, digamos, esa absorción de un componente que se llama el oxalato, que son unos cristales, que esos cristales ayudan a la formación de los cálculos. Entonces, esos lácteos bajos en grasa, como el yogur griego, en fin, hacen que no se forme tan fácil, o sea, que no se absorba esos el componente que produce esos cristales. Entonces, en el intestino, esos lácteos bajos en grasa hacen que no se absorban esos componentes que producen los cálculos tan fácilmente. Podemos complementarla también con frutos secos y semillas. En las tiendas naturistas o en las droguerías podemos encontrar una que es muy conocida, que son las semillas de girasol. Esas semillas de girasol también se pueden consumir en cantidades moderadas y son una buena fuente de magnesio. Sí. Ayudan a prevenir la formación de estos cálculos. Bueno, y mencionémosle a las personas algunas legumbres. Aquí en Granada tenemos mucha variedad de legumbres, podemos mencionar algunas, que si hacemos un buen consumo de esto, también evitamos a que nos den esos cálculos. Claro, los frijolitos, las lentejas, los garbanzos, todo eso, digamos, tiene muy bueno el contenido de magnesio, y como lo hablamos ahorita, el magnesio es algo importante para que esos cálculos no se precipiten, no se formen, no se conglomeren esos componentes y se forme ya ahí una piedrita o pues empieza a formar un cálculo. Bueno, otro que podemos mencionar son las hierbas. Sí. Hay hierbas y especias que nos ayudan muchísimo, que también las podemos encontrar en su estado natural, claro, como es la albahaca, el perejil,
y el cilantro, que yo sé que aquí en Granada consumimos mucho cilantro, entonces así no nos demos cuenta, estamos llevando una dieta rica para evitar de que esos cálculos se formen en nuestro organismo. Claro que sí, de nuevo estas hierbas o especias, lo que tienen pues al ser hojas verdes pues ya procesadas o secas, igual tienen su contenido ahí de magnesio, entonces obviamente nos van a ayudar para la prevención. Entonces podemos hacer un resumen así cortico Sí. de esos alimentos y el doctor nos va a dar el consejo al final para ir cerrando el programa. Entonces, en alimentos y bebidas, ¿qué debemos reducir? Debemos reducir proteína animal, que es con moderación consumir lo que son las carnes. Vamos a alimentarnos de una forma que sea bajita en sal para no tener ese riesgo de que nos den cálculos también. Bebidas azucaradas, ojalá no consumirlas y optar por otros productos más saludables. Y obviamente el alcohol, ¿cierto? El alcohol dice, consumir el alcohol con moderación ya que puede deshidratar y aumentar la concentración. Entonces es otro factor de riesgo para las personas que les gusta consumir bebidas alcohólicas todos los fines de semana. Estas personas también están más propensas a que les den cálculos. Claro, pues sí, mire que es una creencia popular que la cerveza antes es buena para expulsar esos cálculos, ¿cierto? Pero pues sí, la cerveza aumenta, digamos, la cantidad de micción o de orina que se produce, pero a lo largo también lo deshidrata a uno. Entonces, si usted no está hidratándose por otro lado, pues también se está deshidratando con el alcohol que tiene la cerveza. Entonces, doctor, ya que hablamos y que mire que casi en todos los programas terminamos hablando de la alimentación, de la hidratación, de estar en movimiento, de tener hábitos saludables, en el día de hoy no es la excepción y el doctor nos dará el último consejo final y al final de este consejo que nos va a dar el doctor también vamos a ver un video donde vamos a ilustrar de una manera muy dinámica, muy creativa todo el tema que hablamos hoy. Entonces, Sí. ¿qué le podemos aconsejar a las personas que nos están viendo? Claro. Para que evitemos que ya, bueno, no solamente para evitarlo, hay personas que nos están viendo allá que ya tienen Ya cálculos, tienen alguno entonces de hagámoslo esos. como a nivel general. Sí, entonces vea, si usted tiene muchas infecciones a repetición, por decir algo, infecciones urinarias, que le arde para orinar, muchas veces, como les decía antes, puede ser provocado por algún cálculo que sea demasiado pequeño aún para salir en los exámenes, entonces hay que consultar para mirar a ver qué medidas se toman para que eso no pues, se siga llevando a cabo. Otra cosa es como prevenir la deshidratación, ¿cierto? De todas formas, las cosas que tienen mucha sal, muchos azúcares, el exceso de consumo de carnes, todos esos componentes llevan, digamos, al exceso de ciertas sustancias en el organismo que a la orina filtrarse por los riñones, la sangre filtrarse por los riñones y producir la orina se puede pues ver más amarilla y pues, cualquier persona puede darse cuenta de qué componentes están provocando esos cambios en su organismo y saber que debe de limitar ese consumo de esas sustancias, ¿cierto? Y obviamente pues ya lo último es tratar de si ya tiene algún síntoma como dolor en la espalda bajito o ardor para orinar o si ha evidenciado pues el paso de algún tipo de cálculo o algo así, consultar pues para un tratamiento. Muchas gracias.